Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de webinars que estamos organizando desde Alianza por la Solidaridad, ActionAid y el Centro de Estudios de Acción Humanitaria IECA. Mi nombre es María Salvador López, soy la responsable de programas de España de Alianza por la Solidaridad y responsable también del programa de voluntariado humanitario, que es donde se enmarca este ciclo de webinars, ¿no? Es un ciclo de webinars que hemos denominado ciclo de debates humanitarios, con el objetivo de fortalecer y aumentar los mecanismos y las capacidades de protección y atención de organizaciones de acogida que trabajan en contextos humanitarios. Está financiado por la Unión Europea, por la EACA, que es European Education and Culture Executive Agency, y se enmarca en el proyecto de voluntariado de la Unión Europea, aumentando sus capacidades de protección de las comunidades y organizaciones locales en contextos humanitarios. Bienvenidas. Tengo un panel de lujo en este segundo webinar regional que hemos organizado en este marco de ciclos que hemos denominado a este ciclo la acción humanitaria en tiempos de la COVID-19 y estamos abordando diferentes temáticas, ¿no? En este caso, hoy vamos a enfocarnos, aunque vamos a hablar desde diferentes perspectivas, en el desplazamiento forzado en el marco de nuevas dificultades, ¿no? También vinculando el componente de desplazamiento forzado con la problemática del COVID-19. Tengo aquí en este panel a tres personas, una persona de Alianza por la Solidaridad Colombia, que es Liuzka Buitrago. Ella actualmente es la persona responsable de la estrategia de género de Alianza por la Solidaridad ActionAid en Colombia. Y es una mujer con amplísima experiencia de trabajo con organizaciones feministas en Colombia, pero ella es economista con estudios de maestría de género y desarrollo y ha trabajado también en diferentes organizaciones de sociedad civil, pero también por ejemplo, en la Secretaría de la Mujer de Bogotá. También ha estado trabajando en el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer y ahora mismo la tenemos como responsable de nuestra estrategia de género en Colombia. Bienvenida, Liuzka. María, también, muy buenos días, gracias. Gracias a ti. También tenemos a Gloria Miranda, también una profesional y una trabajadora humanitaria con muchísimos años de experiencia en organizaciones nacionales, internacionales y gubernamentales y no gubernamentales. Ha trabajado también en el sistema de Naciones Unidas, también tiene muchísima experiencia en trabajo en áreas afectadas por el conflicto armado y desastres naturales, con comunidades principalmente afrocolombianas, mestizas e indígenas. Y a nivel internacional, ha trabajado en el Centro de Coordinación de Emergencias para América Latina y el Caribe de la Federación Luterana Mundial y como coordinadora de respuesta humanitaria en Venezuela con Oxfam, ¿no? Y también es autora y coautora de diversas investigaciones vinculadas también a temas de localización, de acción humanitaria. O sea que, es un placer también tenerte aquí con nosotras, Gloria. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias. Gracias. Y por último, aunque no menos importante, Rodolfo Beazley, perdona si digo mal tu apellido, pero es un investigador y consultor independiente especializado en protección social y asiste a gobiernos y a personal cooperante en el diseño e implementación de políticas y programas con un enfoque en los procesos operativos, incluyendo sistemas de información y mecanismos de focalización y de pago, entre otros, ¿no? En los últimos años se ha enfocado en estudiar cómo los sistemas y programas de protección social pueden ser adaptados, preparados y utilizados para realizar acciones de gestión de riesgos de desastres. Ha trabajado con diversas organizaciones también, ¿no? en el marco humanitario y también con una especialización en temas de protección social.
Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, María. Gracias a los organizadores por invitarme a participar y bueno, un gusto de estar aquí para conversar con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, como sabéis, la pandemia del COVID-19 no solo ha generado nuevas necesidades en materia humanitaria, sino que ha hecho que algunas necesidades previas ya existentes se vean relegadas, ¿no?, a un segundo plano. Lo estamos viendo con muchísimas temáticas, ¿no?, por ejemplo, como con Alianza, ¿no?, en temas de violencia basada en género, en acceso a determinados servicios de protección social básicos, ¿no? Y durante esta sesión nos centraremos en cómo la pandemia ha afectado y está afectando al componente de protección, que es uno de nuestros pilares básicos de trabajo, y al desplazamiento de personas, ¿no? Es decir, cómo estas problemáticas se están acrecentando y cómo la pandemia del COVID pues, también está afectando de esta manera. Por otra parte, aunque de manera complementaria, analizaremos el estado de la localización en el marco de esta pandemia y cómo está suponiendo, ¿no?, un paso adelante o un paso atrás para el compromiso sobre todo un paso atrás en el compromiso del Gran Bargain, que realmente estamos viendo que estamos muy lejos de cumplir, ¿no?, y qué perspectivas de futuro se vislumbran en este aspecto, ¿no? Entonces, sí que vamos a hacer un diálogo abierto, ¿no?, entre las personas que están aquí. Luego también tenéis en el chat que podéis hacer vuestras preguntas. De todas maneras, la idea es tener como una hora de conversación con las personas, con las ponentes, y después tendremos espacio para hacer preguntas o discusiones. Podéis escribirlas en el chat, pero también si queréis, si nos da tiempo, sería fenomenal pues que pudierais hablar con el micrófono abierto, pero ahí sí os comentaré para dar paso, ¿no? Iniciando un poquito con las preguntas, ¿no? Sí que me gustaría iniciar con Yuzka, ¿no?, que también con todo el trabajo de protección, ¿no?, y de respuesta humanitaria que como Alianza por la Solidaridad Acciones se hace en Colombia, sí que me gustaría que un poco comentaras pues, cómo la crisis del COVID-19 está afectando al aumento de la desprotección de las mujeres desplazadas inmigrantes venezolanas, ¿no? Sé que estáis haciendo un trabajo de respuesta con población desplazada venezolana en Colombia y sobre todo pues esto, qué está suponiendo para el acceso a medidas de protección y cuáles son las barreras de acceso, ¿no?, a servicios de respuesta, si estamos viendo un aumento de casos de violencia basada en género, la problemática de la trata. Muchas gracias, Luca. María, muchas gracias por invitarme a este espacio y poder compartir con las personas participantes un poco de la experiencia que hemos tenido frente a la atención a personas en situación de desplazamiento y algunas migrantes provenientes de Venezuela. Al respecto de tu pregunta, contarte que desde Alianza hemos impulsado un estudio precisamente para tratar de identificar cuáles son esas barreras que enfrentan las personas víctimas y sobrevivientes de violencia basada en género en el marco de la frontera con Venezuela. A partir de la recopilación de información primaria, porque se hicieron una serie de entrevistas, encuestas, se tuvo la posibilidad de tener algún contacto con algunas personas representantes de instituciones, se pudo establecer que definitivamente las personas que están en la frontera del norte del país y que colindan con Venezuela enfrentan características particulares que hacen que restrinjan su posibilidad de atención frente a las violencias basadas en género. Específicamente, pues hay un primer factor que influye y es que desconocen la oferta institucional que existe para atender esta situación. Muchas de las mujeres, además, que provienen de Venezuela, vienen por rutas informales que las exponen a formas específicas de violencia, entre esas la violencia sexual, la trata de personas. Esta es una problemática que está desafortunadamente en las dinámicas mismas de estos trayectos que ellas recorren y frente a esto realmente no se está haciendo una respuesta oportuna. Además, por las condiciones que nos ha impuesto la crisis ocasionada por la pandemia frente al tema de sobrevivencia, muchas de las mujeres se encuentran como una alternativa de sobrevivencia precisamente el ejercicio de actividades ligadas con la prostitución.
A esto hay que además agregarle un factor adicional, y es que frente a la población venezolana existe un estigma que se refuerza precisamente en estas situaciones de sobrevivencia a las que están expuestas las mujeres y que ejercen este tipo de actividades para garantizar su sobrevivencia. Adicionalmente, ya cuando las mujeres provenientes de Venezuela y las mujeres en situación de desplazamiento pueden acceder a servicios de atención con las instituciones que tienen competencias en la atención por el marco de la ruta, algunas de ellas están enfrentando situaciones de revictimización. Es decir, que como ustedes saben, desafortunadamente todavía la violencia basada en género está muy naturalizada en los contextos institucionales, se trivializa y además, pues por cuenta del tema de la pandemia también, el personal se ha visto reducido o está desbordado. Entonces, esto también implica que el trato hacia las personas sobrevivientes no sea el más adecuado, no sea el mejor. Y también por esta, digamos, hay una suerte de parálisis de los servicios también por cuenta de los efectos de la pandemia, ya sea porque no se cuenta con suficientes recursos en los municipios, ya sea porque incluso un déficit de atención que estaba preexistente a la pandemia se refuerza con todo el tema de la pandemia, o ya sea porque la activación de servicios remotos pues requiere también una logística a la cual las personas no necesariamente pueden acceder. Por todas estas razones, pues también hay una desatención de determinadas necesidades. Hemos visto, por ejemplo, que las necesidades frente a atención psicosocial están completamente desatendidas, lo cual, por supuesto, reviste mucha gravedad frente a, por ejemplo, sobrevivientes de violencia sexual o incluso por todas las situaciones que estuvo ocasionando el proceso de aislamiento al que tuvimos que someternos para prevenir todo el tema del contagio de la pandemia. Entonces, esto se refuerza en estos contextos. Adicionalmente, digamos que los procesos organizativos también se han visto afectados. Las organizaciones pues han tenido que atender, digamos, y han tenido que salir a suplir como esa abandono estatal que históricamente existe en estos territorios y ha tenido también que empezar a responder frente a estas situaciones de violencia basada en género. Muchas veces con recursos muy limitados, con incluso apoyándose de redes locales para atender estas situaciones y tratar de suplir esos déficits de atención. ¿Qué hemos encontrado en esta investigación que hemos realizado? Que, por ejemplo, es fundamental fortalecer en los municipios ofertas especializadas de atención psicosocial y también ofertas especializadas de casas refugio, precisamente para atender, por ejemplo, a las personas que están en riesgo de violencia feminicida. Esta es una necesidad muy sentida por parte de las comunidades y que requieren de la mayor acción estatal para atenderlas. Con la pandemia vimos también, por ejemplo, el aumento de las violencias intrafamiliares, de la violencia sexual, pero también de los feminicidios. Y esto pues nos muestra también la necesidad de generar ese tipo de Realmente las casas refugio, las casas de acogida están en las ciudades principales, pero no en los municipios. Los municipios no cuentan con la suficiente capacidad económica para sostener este tipo de ofertas. Entonces fue uno de los hallazgos de la investigación, es que es necesario fortalecer ese tipo de mecanismos. Otro asunto que tiene que ver con las organizaciones sociales es que las organizaciones y las redes que se han creado tienen un papel clave también en hacer seguimiento a las situaciones de violencia que se vienen presentando, a identificar las dinámicas, a denunciar los casos que se están presentando. Y es fundamental también ese ejercicio que hacen de visibilización de la dinámica de la violencia basada en género en estos contextos, porque es un rol que permite también que las políticas públicas empiecen a adecuarse en ese sentido. Nos falta todo un camino por Liuzka, no te escuchamos. A ver si... Liuzka, ¿ahora? Lo que tiene el directo. A ver, Liuzka, ¿ya volviste? Sí, ya volví, me desconecté por un momento.
Vale. Si quieres completar lo que... Tienes el micrófono apagado, si quieres completar lo que estabas diciendo. Y en aras, digamos, de esa visibilización de la situación, también es importante entonces la labor de recoger información, de ir a territorio, tratar de recoger los testimonios, tratar de recoger las experiencias, lo que las organizaciones están haciendo para dar respuesta a esta situación que estamos enfrentando. Tanto en el marco de hacer una respuesta complementaria a lo que la institucionalidad debe brindar en el marco de las rutas de atención, como en el marco de generar esa información, ese conocimiento que necesitamos para adaptarnos a estas nuevas condiciones y dinámicas que está tomando la violencia basada en género en el contexto de la crisis por la pandemia. Muchas gracias, Liuka. Una cosa que te ha marcado mucho, ¿no? Está el rol, ¿no? del trabajo a nivel de las organizaciones locales, ¿no? Entonces yo aquí quería preguntarle a Gloria, ¿no? Si nos podía hablar un poco sobre el estado de la localización en el marco de la pandemia. Localización. Sí. Pues bueno, lo que tenemos en esta pandemia, a diferencia de la pandemia del ébola, es, por ejemplo, que esta pandemia está localizada en la mayor parte del mundo, mientras que la pandemia del ébola estuvo localizada solamente en un territorio del África Occidental. No, pero me refería bueno, el compromiso de la comunidad internacional, ¿no? De reforzar en lugar de reemplazar las capacidades locales y nacionales, ¿no? Ah, porque también está lo otro de los esfuerzos que hubo por parte del personal encargado de seguridad de las agencias internacionales. En un principio, cuando comienza todo el tema del pánico por la pandemia, hubo unos esfuerzos grandísimos por localizar el personal expatriado que se encontraba en los territorios para sacarlo y para protegerlo. Tampoco es esa localización a la que quieres que me refiera. No. No, me refiero a, bueno, un poco también retomando, ¿no? Lo que comentaba Liuka del refuerzo de las capacidades locales, que está, bueno, en el marco también de los compromisos del Gran Bargain, ¿no? De humanitaria. Estás bromeando. María, es que, mira, una de las cosas más interesantes que me he encontrado yo en este proceso de averiguar sobre la localización, fíjate que he conversado con personas de organizaciones locales, tanto de Colombia como de Venezuela, de Guatemala, de El Salvador, incluso conversando con personas de nacionalidad colombiana o de estos países que trabajan como staff nacional en organizaciones internacionales. Cuando les he preguntado por la localización, no tienen idea de qué estamos hablando o no alcanzan a asociarlo con los compromisos del Gran Pacto, de la desinternacionalización, de la decolonización de la ayuda humanitaria. Es como si les estuviéramos hablando de ese juego de palabras que yo hacía, lo que conocemos como un falso amigo del inglés hacia el español. Algo parecido me pasaba cuando yo era niña, que iba con mi hermano al matiné de cine en mi pueblo, que yo me sentaba y miraba la puerta de la salida del teatro que decía exit. Yo me imaginaba que salir por esa puerta era como una salida exitosa y al final no fue porque el teatro lamentablemente terminó en un incendio. Entonces, quería comenzar haciendo este jueguito, esta broma y haciendo alusión a eso de los falsos amigos en el inglés, porque encontramos una gran paradoja al determinar una cuestión que tiene que ver con el apoyo a las organizaciones locales, al menos para esta parte del mundo donde somos hispanohablantes, utilizando una palabra en inglés que no se ha contextualizado, que no se ha logrado llevar como a un análisis de lo que significa ese concepto dentro de los compromisos firmados en el Gran Pacto después de la Cumbre Humanitaria Mundial. Entonces, empiezo con eso porque la utilización de estos conceptos en inglés, que no necesariamente han sido adaptados al contexto, suelen generar malentendidos, que sostienen ese status quo humanitario desigual de las relaciones entre el norte y el sur. Y aunque parezca un tema banal, lo de la paradoja ilustra precisamente ese tipo de diferencias. Entonces, esas diferentes interpretaciones, por supuesto, llevan a diferentes acciones que no necesariamente están relacionadas con el espíritu del Gran Pacto. Por ejemplo, nos hemos encontrado con el caso de organizaciones internacionales
que contratan personal local, muchas veces menguando el personal de las organizaciones locales. Entonces, en lugar de reforzar, lo que están haciendo es trabajando en detrimento de las organizaciones locales. Pero, pues, es parte del proceso, ¿cierto? Aquí llega una agencia del Sistema de Naciones Unidas, llega una ONG de estas grandes, interesantes, me ofrece trabajo, yo me voy a trabajar con ellos. Lo que no está bien es que eso lo presenten como localización. El hecho de que una organización internacional contrate personal nacional, eso no puede, bajo ninguna circunstancia, ser presentado como localización. Y esto es una de las cosas que se han pasado un poco, bueno, que vienen pasando desde que se firmó el Gran Pacto, pero que con la pandemia también ha pasado a partir de todo ese éxodo de personal expatriado de las organizaciones internacionales. Entonces, hablando de localización como ese nombre común del segundo compromiso del Gran Pacto, en el que algunas organizaciones internacionales se comprometieron, hay una cosa que es muy importante, que es el tema de la financiación y la flexibilidad de la financiación. Pero yo quiero hacer mucho énfasis en ese establecimiento de un campo de juego en el que nos reuniéramos como iguales, con base en el respeto mutuo, como pares que las organizaciones locales y nacionales tuvieran más y mejores oportunidades de participación en las estructuras de coordinación, pero también tomando decisiones, y que los aportes de las innovaciones que están haciendo las organizaciones locales sean visibles y también con mayor influencia en los debates de política. Entonces, retomando la pregunta por la pandemia y un poco también mirando de las cosas que nos hablaba Luis Camp sobre las redes de las organizaciones locales, sí ha habido cambio. En tanto que las organizaciones tradicionales, por ejemplo, las organizaciones que trabajaban en derechos humanos, o las organizaciones que trabajaban o que trabajan, que siguen trabajando, de lo que nos hablaba Luibka, en violencia sexual basada en género. Y vale aclarar que una de las organizaciones con las que hablamos en la preparación de esta ponencia es una organización que trabaja violencia sexual basada en género en Guatemala. Coinciden en que tuvieron que hacer algunos movimientos de sus acciones para poder hacer también una respuesta humanitaria. ¿Por qué? Porque las personas con las que trabajaban, por ejemplo, las mujeres a las que apoyaban esta organización guatemalteca, que las apoyaban como para entrar al sistema jurídico de protección, esos sistemas se cierran, estas personas no pueden acceder a alimentos y estas organizaciones empiezan a movilizar recursos para entregar alimentos, sin haber hecho nunca antes respuesta humanitaria propiamente dicha. Pero ese cambio de vocación no necesariamente será permanente. Lo que sí es claro que nos va a aportar pequeños aprendizajes que en tiempos de pandemia podríamos utilizar pues como en un futuro. Y de eso seguramente vamos a hablar un poco más tarde. Quiero hacer énfasis también en las relaciones entre las organizaciones internacionales y las organizaciones nacionales, porque hay una cosa muy interesante que está pasando. Y es algo así como que la ventaja de estar en terreno presentes con un staff internacional por fuera del país, no necesariamente ha implicado una independencia de las acciones. Por el contrario, dada la virtualidad y el acompañamiento por parte de las socias internacionales, tiene un dejo de ese gran hermano del que nos hablaba Orwell, omnipresente, que todo lo controla, que busca infundir confianza, pero a la vez infunde temor y respeto. Entonces, las relaciones no se han vuelto relaciones de pares. Antes, al contrario, esa cosa del gran hermano ha cogido más fuerza. Otro de los aspectos importantes que decía que no solo es la financiación, es el asunto de la coordinación. Las organizaciones nacionales han tenido más y mejor acceso a los mecanismos de coordinación, porque como ahora son virtuales, entonces ahora son de puertas mucho más abiertas. Pero eso no necesariamente significa que tengan más personal. Resulta que esa persona, que es la encargada de la organización, la representante, es la que tiene que firmar los documentos administrativos, es la que tiene que estar aprobando cada cosa que pasa dentro de la organización, es también la que asiste al clúster o al mecanismo de coordinación del que estemos hablando. Pero esa participación significa más trabajo, pero no necesariamente significa que pueda tener un lugar de la toma de decisiones. Una de las cosas que encontrábamos en otros investigadores y yo es que del 2016 al 2020, las organizaciones nacionales siguen sintiendo que son instrumentalizadas por las organizaciones internacionales para la recolección de información. Y un poco lo que ha pasado con la pandemia es que eso sigue pasando.
las organizaciones nacionales ahora están mucho, y las locales están mucho más cercanas a las comunidades, los donantes están pidiendo mucha más información del terreno y son ellos los que tienen que pasar esa información, pero eso no significa que puedan estar en los lugares de la toma de decisión. También podríamos decir que a partir de la pandemia se mejoró la visibilidad y el acceso que antes no tenían las organizaciones locales y nacionales. Pero eso no necesariamente significa una interacción más directa con los donantes. Por ejemplo, para las organizaciones locales y nacionales, demostrar la calidad del trabajo no es fácil. No hay recursos para comunicar lo que están haciendo. Se encuentra que no tienen las herramientas para presentar la información. Pues la falta de personal, que era lo que decía ahora, es una persona la que participa. Primero, no pueden sistematizar, porque están en el día a día en las acciones, sea porque fueron tradicionalmente de respuesta humanitaria o porque están haciendo estos cambios y esta transformación para responder a los temas humanitarios. No tienen cómo sistematizar y mucho menos saben cómo adaptar. En la mayoría de los casos, hay unas que ya somos muy profesionales en eso, en adaptar el lenguaje a la jerga utilizada en esos espacios, para que esa relación pueda ser una relación de pares. Porque resulta que, aunque estemos hablando de localización, seguimos pensando que son las organizaciones locales las que se tienen que adaptar a ese lenguaje, como la palabra localización, y no al contrario, las organizaciones que llegan a los territorios a adaptarse a las estructuras y a los contextos. En el papel sí, pero en la vida real todavía falta un poquito de terreno. Bueno, otra cosa de lo que quería mencionarles aquí, bueno, les hablé de lo de la instrumentalización, que las organizaciones siguen sintiendo que están instrumentalizadas. Entonces, cuando hablamos de organizaciones nacionales, muchas de ellas trabajan con organizaciones locales de más de base. Por las dificultades del acceso al terreno por parte de las internacionales y las mismas organizaciones nacionales, muchas acciones han sido delegadas en las organizaciones locales. Muchas de ellas han sido a partir de lo que yo quiero llamar como fortalecimiento de capacidades express. Es ese fortalecimiento de capacidades donde te dicen qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, pero que no parte desde ningún punto de vista de conocimientos previos. Para la realización de algunas acciones y alcanzar ciertos indicadores de los proyectos que ya venían desde antes de la pandemia o incluso de proyectos nuevos. Estas organizaciones locales utilizan toda su creatividad para afrontar estos novedosos desafíos que son de recursos, de logística, de bioseguridad, etc. Y esto puede ser presentado como un fortalecimiento de capacidades, que digamos que es uno de los puntos claros del gran acuerdo, del fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones locales. Pero realmente, para que pudiera haber un fortalecimiento de capacidades, no se trata solo de que las organizaciones locales aprendan a llenar esos formatos de los indicadores que le pide el donante a la organización internacional, que ésta se la pide a la nacional, que ésta se la pide a la local, porque realmente no hay una interacción de pares. Entonces, en conclusión de esta primera parte, yo sí quisiera decir que a partir de la pandemia de la COVID se ha avanzado mucho en el discurso. Se sigue hablando mucho del fortalecimiento de las organizaciones locales, pero desde mi opinión, en la vida real, todavía nos falta mucho camino por recorrer. Muchas gracias, Gloria. La verdad que, bueno, me parece totalmente correcto ese enfoque y además que, bueno, que también que a veces muchas veces con los discursos, ¿no? Y de los grandes pactos ves la realidad y a veces dices, ostras, ¿qué pasa aquí? Aquí se habla mucho pero se hace poco, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad o la desgracia, ¿no? De estar en los primeros días cuando fue el terremoto en Ecuador y de participar en algunos espacios, ¿no? De clústeres humanitarios en la zona de intervención y estaban solamente las grandes organizaciones internacionales y cuando yo conocía organizaciones locales que estaban trabajando en la zona más afectada y ninguna estaba presente. Entonces, claro, yo preguntaba, bueno, pero ¿qué pasa con las organizaciones locales, ¿no? Entonces también es verdad, ¿no? Que a veces tanto el discurso, también los mecanismos, los instrumentos que utilizamos, tenemos que cuestionarlos, ¿no? Y ir más allá, ¿no? Del discurso y de esto que comentas, ¿no? En este caso me gustaría, Luzca, preguntarte
porque claro, sí que como alianza sí que es decir, ¿cuál es el enfoque un poco de este trabajo de fortalecimiento y de articulación con las organizaciones locales, ¿no? Porque sí que has mencionado antes la importancia de este rol que están teniendo las organizaciones locales, por ejemplo, en el tema de prevención de violencia de género, atención, y creo que también en el marco del estudio que has comentado que estabas hablando, una de las cosas que se mencionaba también es que son una de los primeros recursos que las mujeres, ¿no?, tienen, ¿no?, a la hora de preguntar sobre, bueno, qué pueden hacer, cuáles son un poco las posibilidades de salir de determinadas situaciones. Entonces, como alianza, en ese sentido, ¿cómo es ese rol, ¿no?, de apoyar o de trabajar de manera coordinada, articulada con las organizaciones locales? Pues sí, precisamente arranco por donde tú estabas mencionando, por diferentes razones, ya sea por la falta de confianza en las autoridades locales o por el temor a la revictimización o simplemente por el desconocimiento acerca de las rutas de atención que existen para las violencias basadas en género. Las sobrevivientes acuden de primera instancia a las organizaciones sociales de base o a las redes de mujeres que tienen presencia en el territorio para dar a conocer su situación. En ese sentido, pues las organizaciones locales cumplen un rol fundamental para la identificación de los casos y para la activación de las rutas de atención. Además, pues por esto es fundamental que las organizaciones cuenten con ese fortalecimiento acerca de conocer los mecanismos de activación de las rutas, conocer los mecanismos de activación y de exigibilidad de los derechos y ese ejercicio de veeduría y control social que seguramente ejercen frente a estas dinámicas de las violencias en el territorio. Otra labor fundamental de las organizaciones sociales de base y las redes de mujeres tiene que ver con la documentación de los casos, como lo decía hace un momento. Con frecuencia la información oficial pues tiene un subregistro, porque está ligada pues a datos administrativos y esto pues muchas veces tiene que ver con las denuncias y bueno, esto por supuesto representa un subregistro de la información. Entonces la labor que hacen las organizaciones de base en materia de documentación de casos es clave para precisamente evidenciar las dinámicas y las dimensiones que tiene este tipo de violencia en los territorios. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, la Fiscalía refiere que en el año 2020 se registraron cerca de 178 feminicidios en el país. El Observatorio de Feminicidio, por su cuenta, refiere que en 2020 se dieron 630 casos de feminicidio en el país. Imagínense la diferencia de las cifras y lo que esto nos habla en términos del subregistro que existe. Y esto pues, solamente dando el ejemplo de los feminicidios. Esto ocurre para otras formas de violencia, por supuesto. Esta labor pues, es clave para dar las alertas frente a la opinión pública respecto a lo que está pasando. Pues no en vano, por ejemplo, el 8 de marzo se centró en la denuncia frente al incremento de los feminicidios en el país. Y hubo todo un llamado desde todas las movilizaciones que se hicieron para que el Estado haga algo para parar este comportamiento, esta tendencia que se está presentando en el país. Entonces, digamos que esta labor que hacen las organizaciones de visibilizar, de documentar los casos, es clave y fundamental para hacer las alertas del caso y para hacer los llamados a que el Estado pues actúe en consecuencia. Como les comentaba, pues las organizaciones locales con frecuencia también brindan algunas atenciones que se adecúan a las cosmovisiones y prácticas culturales de las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes. Muchas veces la respuesta institucional pues no se adecúa a estas prácticas culturales de las mujeres. Estoy hablando, por ejemplo, a las atenciones psicosociales, a veces son muy tradicionales o con frecuencia son desde una apuesta muy tradicional y no se adecuan precisamente a esas prácticas culturales de las mujeres. Entonces, las organizaciones contribuyen a crear alternativas y a hacer incidencia para que estas respuestas institucionales realmente se adecúen a las cosmovisiones y prácticas culturales de las mujeres. También, pues, por supuesto, es necesario, por esta labor que realizan las organizaciones sociales y de mujeres y las redes de mujeres en los territorios de visibilización y documentación de casos, es necesario también generar mecanismos de protección y autoprotección, porque esta labor de liderazgo también las pone a ellas en riesgo. En muchos territorios en los que estamos, por ejemplo, el liderazgo de las organizaciones de mujeres se ve como una amenaza y también en ese sentido, pues puede ser objeto
de agresiones para precisamente callar esos liderazgos de las mujeres. Entonces allí también hay que generar una respuesta de protección que sea efectiva, que sea coherente y que pueda no solamente atender a la protección individual, sino incluso a la protección colectiva de las lideresas y de los procesos que ellas están creando. Porque finalmente, además, detrás de esos liderazgos de mujeres hay todo un proceso que ha implicado mucho esfuerzo, que ha implicado mucho posicionamiento y que si se pierde, pues es una pérdida muy grande, no solamente a nivel misma del movimiento de mujeres, sino incluso a nivel del capital cultural de los territorios. Y finalmente, pues creo también que las organizaciones sociales son claves para generar redes de apoyo. Cuando como alianza tenemos que generar procesos de reubicación de las personas que estén en riesgo, muchas veces nos toca apoyarnos en las organizaciones sociales que nos puedan ayudar a generar precisamente esas redes de apoyo en los lugares de reubicación en los que van a estar las personas para proteger su vida. Y generar esas redes de apoyo es clave para que las personas puedan sentirse seguras en los nuevos entornos en los que van a estar residiendo. Y estas organizaciones, por supuesto, tienen allí una labor fundamental para generar estas redes sociales y esas redes de apoyo que necesitamos para que precisamente las personas puedan conservar su vida. Entonces, un poco para resumir, pues es clave el papel de las organizaciones en materia de identificación y documentación de casos. Es clave su papel también en el marco de la activación de las rutas, porque incluso tienen que acompañar a las víctimas a las instituciones para que sean atendidas, cosa que no debería pasar, pero sigue ocurriendo. Es clave también su papel porque muchas veces brindan servicios de atención mucho más adecuados a las necesidades y especificidades de las mujeres y por supuesto generan también todo un rol en materia de protección por toda la activación de redes sociales que pueden llevar a cabo. Esa sería como quiere también acompañar en las organizaciones sociales precisamente para que ellas puedan dinamizar estos procesos que he mencionado. Muchas gracias. Gracias, Liuka. Yo un poco ligando lo que comentabas, Gloria, ¿no? Antes con lo que comentaba Liuka, ¿no? Es decir, sí que hay ¿no? Es decir, sí que hay una coordinación, una complementariedad. ¿Crees que en estos procesos, ¿no? Y en determinados espacios, crees que después de ¿no? Bueno, que en el marco de esta pandemia del COVID o también un poco estos liderazgos que se están generando, que quizás a lo mejor lo que tú comentas, ¿no? En algunos momentos se pueden instrumentalizar, en otros a lo mejor no tanto, bueno, ahí ya no entro en concreto, pero ¿crees que pueden jugar un papel de liderazgo, ¿no? En estas organizaciones más locales que antes jugaban más las agencias más internacionales? Y luego, como segunda pregunta, es decir, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y ¿cuáles crees que pueden ser los siguientes pasos o las cosas que tendríamos que mejorar para que realmente pues, se cumpla, ¿no? Lo que está pactado en la cumbre humanitaria mundial, ¿no? En el tema de localización. Bueno, María, muchas gracias por tu pregunta. Oh, bastantes cosas. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí hay una oportunidad de que las organizaciones locales puedan asumir un mayor liderazgo. Lo mencionaba Luica en tanto la puesta en evidencia, una vez más, de la importancia de la adecuación de nuestras acciones a las prácticas locales. Está escrito, las organizaciones internacionales están comprometidas en los discursos que escuchamos. Incluso en espacios como este, con organizaciones como las presentes, nos damos cuenta de que hay muchas organizaciones que de verdad le están apostando a la localización. Pero en mi opinión, incluso si las organizaciones locales pudieran tener más acceso a los recursos, a los espacios de coordinación, incluso a los donantes, pero mientras los recursos sigan siendo destinados, y estoy hablando específicamente del ámbito humanitario, de la respuesta humanitaria, porque hay otros temas que han salido aquí que tienen que ver con, están más del lado de los derechos humanos, de la violencia sexual basada en género, de la protección, que también son asuntos humanitarios. Pero hablando propiamente de la respuesta, los recursos siguen destinados única y exclusivamente a las personas que pretendemos atender, a las personas a las que pretendemos ayudar. Y las organizaciones internacionales que tienen todo este bagaje, toda esta experiencia y todos los recursos para lo que decía ahora, por ejemplo, manejo de información, mientras que las organizaciones locales, aunque recibieran más recursos, sería para atender a la gente.
y mientras no reciban recursos o que no puedan utilizar recursos para mejorar los sistemas administrativos, para mejorar sus sistemas de información, incluso la calidad de vida del personal, que las personas que trabajan en las organizaciones nacionales y locales tengan sueldos competitivos, seguridad social competitiva. Mientras el fortalecimiento de las capacidades consiste en que se adapten los modos y formas de las internacionales y no tengan en cuenta los saberes de las locales, como lo decía Ludwika tan bonito y también dicho, la cosmovisión, si no se tienen en cuenta las capacidades previas y el contexto, van a seguir siendo prácticas colonizadoras. Y la palabra colonización no la estoy diciendo yo, esto ha salido en estos foros de localización con el IECA varias veces. Hay un papel que las organizaciones locales y nacionales podrían asumir, un cambio mental frente a esa colonización, un grito de independencia, para que también puedan asumir un rol mucho más activo en la toma de decisiones, en los espacios de coordinación, en mostrar lo que están haciendo. Pero para ello necesitan sentirse autorizadas, necesitan que la comunidad internacional las autorice, dejar de lado el temor, porque se empanican, les da miedo que si piden cuentas a sus socias internacionales les van a quitar el apoyo. Vea, yo hablé con organizaciones que llevan años aquí en Colombia trabajando con organizaciones internacionales que manejan recursos, por ejemplo, de la Unión Europea o de la ESID o del Sistema de Naciones Unidas. Y la organización local sigue llamando a la organización internacional el donante. O sea, no saben que el donante es otro y que la internacional es una especie de socia intermediaria. Eso deja mucho que desear en términos del grito de independencia, ¿cierto? Decía una señora, es que el que pone la plata pone las condiciones. Entonces, para hablar de la pandemia, retomando pues también como tu pregunta, si partimos de que las organizaciones locales han ganado un territorio, que las organizaciones nacionales tienen la oportunidad de aprovechar ese territorio ganado para mejorar su lugar en la toma de decisiones, al estar más cerca de las organizaciones internacionales, no estoy tan segura de que eso se pueda sostener en el tiempo, si no se dan los debates que se deben dar y sobre todo si esos debates sobre la localización no se da con la participación de las organizaciones locales. En todo caso, es muy pronto. Yo creo que nos falta todavía mucho por aprender y por sistematizar de lo que está pasando con la pandemia, cómo esta nos afectó a todos y a todas. Por supuesto que de formas desproporcionadamente diferentes dependiendo de las vulnerabilidades, ¿cierto? No nos podemos comparar, pero digamos que si esta crisis nos puso en evidencia, o sea, esta crisis tocó a Europa y no la tocó como en la crisis migratoria de que les están llegando los migrantes, sino que también Europa puso muertos. Entonces, el hecho de que esto nos pusiera como en un lugar un poco más común, el tiempo nos va a decir si se pudo aprovechar o no. Y aquí quiero mencionar una cosa de cómo esos cambios se presentan a la luz de la localización. Ludwika nos hablaba del trabajo que están haciendo en la frontera con Venezuela en el norte. Yo quiero traer a colación una región de Colombia también, que es en la frontera con Venezuela, pero es un poquito más hacia el sur. En el oriente de Colombia está Arauca. Entonces, Arauca también es un territorio que ha sido afectado o que está recibiendo mucha migración, pero históricamente ha sido un territorio muy afectado por diversas formas del conflicto armado colombiano, incluso por desastres de origen natural, pero ha sido muy poco o siempre fue, hasta hace poco, muy poco atractivo para la comunidad internacional. Hay presencia de algunas organizaciones internacionales como por ejemplo la Federación Luterana Mundial, también está el trabajo de Cáritas con la Pastoral Social de Arauca, que es acompañado pues por Cáritas, la Cruz Roja Colombiana, etc. Pero muchas organizaciones locales realizaron acciones por su propia cuenta durante todo el tiempo del conflicto armado, algunas en asocio con organizaciones internacionales, atendiendo consecuencias del conflicto armado como el reclutamiento forzado, los asesinatos selectivos, que aquí se conocen como falsos positivos, las afectaciones por minas antipersonal, también la violencia sexual basada en género y sobre todo el desplazamiento forzado. Ese saber y experiencia, especialmente en la respuesta humanitaria a las familias desplazadas internamente, pudo haber sido aprovechado por la comunidad internacional cuando generosamente se dio a atender a las personas que comenzaron a llegar con necesidades humanitarias muy parecidas a las necesidades humanitarias que generalmente tiene la población internamente desplazada, estas personas que empezaron a llegar ya en la figura de migrantes desde Venezuela. Pero lo que pasó fue en su mayoría,
fue que la comunidad internacional se dio a reemplazar en lugar de reforzar a las organizaciones locales. Se presentó una competencia por los recursos, una competencia a la que esas organizaciones locales, que sabían trabajar muy bien con los desplazados o con las personas desplazadas en el territorio, que tenían todo este conocimiento de contexto, incluso esa cercanía de la cosmovisión, esas organizaciones locales no podían competir contra esas organizaciones internacionales y sus grandes esquemas comunicacionales. Incluso se dio que organizaciones internacionales que llegaron al territorio hicieron eso que mencioné también al principio del reclutamiento de personal, de staff de organizaciones de la zona para trabajar en esas organizaciones internacionales, lo que profesionalmente representa pues un gran avance para las personas. Yo he sido beneficiaria de eso, por supuesto, pero que va 100% en contra de lo acordado en el Gran Pacto, en tanto localización. También se presentó, en este caso en Arauca, estoy hablando del cambio que hubo entre atender solo desplazamiento y luego el boom de esa oleada de organizaciones internacionales en este territorio. Se presentó también la tercerización en forma de contratos para la ejecución de actividades específicas por la ausencia de personal internacional a partir de la pandemia. Entonces, contrataron a estas organizaciones locales, pero como ejecutoras, como seguidoras de instrucciones, pero sin ninguna clase de participación activa. Entonces, de esta parte lo que quiero decir es que si no hay foros de reflexión frente a ello, con la participación activa de las organizaciones locales, cualquier cosa que hayamos aprendido en la pandemia no nos va a ayudar a avanzar en la localización. Pero me preguntabas también entonces cuáles serían los siguientes pasos. Y ahí es donde me estás diciendo, por favor, Gloria, danos como un poquito de optimismo. Bueno. Esto es una cosa que sé que a Luivka y a María les va a gustar, y espero que a Rodolfo también, que se ha dicho también en muchos otros foros aquí en la misma IECA y que se lo he escuchado a personal de Alianza. Y es que yo estoy completamente convencida de que para que sea efectiva la localización debe ser feminista. Se debe evitar por todos los medios reproducir los sistemas patriarcales, que de alguna manera son los que naturalmente se asocian con el asistencialismo o el paternalismo de la asistencia humanitaria. Entonces, entender que la transformación de las relaciones de poder a la que nos invita el feminismo creará un entorno propicio para el liderazgo de las organizaciones locales. Por supuesto, para el liderazgo de las organizaciones de mujeres, pero no solamente, para las organizaciones locales en general. Ese esquema del trabajo que hemos aprendido del feminismo, ¿cómo se puede traducir ahí, cierto? Teniéndolas en cuenta, teniendo en cuenta sus prácticas, sus saberes, sus propios aprendizajes. Puesto que las relaciones entre las organizaciones internacionales y las organizaciones nacionales y locales se establecen como una relación de poder, decía la señora, el que pone la plata pone las condiciones, pues podemos retomar los aprendizajes del feminismo y su búsqueda de transformación de esas relaciones de poder para transformar las relaciones entre las organizaciones internacionales y las organizaciones nacionales y locales, evitando que estas últimas se tengan que ajustar irremediablemente a las dinámicas de las primeras y estableciendo un diálogo más respetuoso que tenga en cuenta los saberes de cada uno, la cosmovisión de lo local, la cercanía con lo local, de lo que nos hablaba Luivka, evitando la aplicación de conceptos universales en contextos que son diversos, que son únicos. Y para terminar, en el mundo humanitario, cada vez estamos hablando más del tema del nexus, cada vez estamos caminando más allá hacia ese encuentro entre la respuesta humanitaria y el desarrollo. Y aquí en Colombia, que también tenemos, como en muchos otros países, el triple nexus, que es la respuesta humanitaria, el desarrollo y la paz. Entonces, hablar de nexus, en mi opinión, no es posible sin las organizaciones locales, sin el protagonismo de las organizaciones locales, pero no solo como beneficiarias de un proyecto, no solo como fuente de información, no como beneficiarias de una estrategia de fortalecimiento de capacidades, al contrario, como una socia en todo el sentido de la palabra, como alguien que se sienta en la mesa en igualdad de condiciones, con su conocimiento de contexto, con su cercanía a las comunidades y con su capacidad para llevar las acciones más allá de las programadas. Y eso, lamentablemente,
vuelve a implicar también el tema del acceso a los recursos y que esos recursos no sean solo destinados para la respuesta propiamente dicha, sino que también puedan ser utilizados para la agencia y la autogestión de estas organizaciones. Espero haber respondido a tu pregunta, María. Sí, 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 la verdad que muchas gracias y sí, me ha gustado mucho la respuesta de que tiene que ser, la localización debe ser feminista, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De cuestionarnos las relaciones de poder en esos ámbitos. Bueno, Rodolfo, que te tenemos ahí muy callado, pero ahora te toca, perdona porque estamos aquí. Pero bueno, sí que quería ligar y además me parece súper importante ahora con respecto a lo que comentaba Yuzka, con lo que nos ha mencionado Gloria. Estamos hablando, bueno, de como una respuesta humanitaria, todo el tema de los recursos, ¿no? Estamos hablando de organizaciones locales, de protección, de cómo mejorar esos sistemas de protección social. Y aquí yo también cuestiono, es decir, dónde queda el rol de los estados, ¿no? De las organizaciones, de las autoridades locales, ¿no? Y como qué rol tienen en esta respuesta humanitaria y en el refuerzo de los sistemas de protección social, ¿no? Y me gustaría ver vincularlo a todo el componente de cómo quizás las respuestas que en el componente humanitario de transferencias monetarias, cómo se pueden utilizar en este marco de responder, sí, a una necesidad humanitaria, pero también a reforzar los sistemas de protección social. Muchas gracias, María, muchas gracias. Bueno, primero decir que los aportes de Gloria y Luca me parecieron fascinantes y entonces me da un poco de pena cambiar un poquito el enfoque por unos minutos o ampliarlo, digamos. Han sido, sí, aportes fascinantes. Bueno, estábamos hablando del Nexus y demás, y yo un poco por mi perfil quería enfocarme en el tema de protección social por parte de los gobiernos y cómo existe en los últimos años un interés mayor a nivel práctico operativo, pero también a nivel de investigación, en cómo vincular respuestas humanitarias con sistemas nacionales de protección social, ¿sí? Entonces, lo primero que uno se puede preguntar es por qué uno quisiera hacer eso, ¿no? Y hay muchas razones. Para empezar, porque, bueno, asistencia humanitaria, sabemos que dependiendo los contextos y demás, puede ser fluctuante, puede ser no muy predecible, ¿no? Y en muchos países, la asistencia humanitaria termina respondiendo a problemas crónicos, cuando en realidad uno pensaría que es para responder a problemas, a emergencias más excepcionales, ¿no? Ahora, si hay problemas crónicos que seguramente necesitan de otro tipo de herramientas, ¿sí? Y por supuesto que acá se vincula con todo lo que estábamos conversando anteriormente de organizaciones locales. Y también, por supuesto, el rol de los gobiernos, ¿no? Por otro lado, volviendo al gran pacto que Gloria mencionaba anteriormente, también se habla y se establece la necesidad de fortalecer la capacidad de los gobiernos, ¿no? Entonces, utilizar la respuesta humanitaria no solo como para responder a la crisis de ese momento, sino también para fortalecer la capacidad de los gobiernos nacionales y subnacionales para responder a diferentes crisis, ¿no? Y en este caso, sobre todo en América Latina y el Caribe, los sistemas de protección social, si bien hay mucha variedad y disparidad en cuanto a la madurez de los sistemas de protección social, sobre todo en comparación con otras regiones, se puede decir que la región tiene un nivel de madurez importante, con sistemas que llegan a segmentos importantes de la población, con sistemas administrativos medianamente robustos, por más que la crisis actual, como ya sabíamos, ha evidenciado la exclusión de importantes segmentos de la población, la exclusión, por ejemplo, de migrantes en muchos países, etc. Entonces, teniendo en cuenta que queda un larguísimo camino por recorrer en cuanto a protección social, de todos modos, hay determinada capacidad que sí puede ser utilizada y complementada por parte de asistencia humanitaria para continuar desarrollándola. Entonces, esa sería un poco la
la respuesta a por qué este nexo entre asistencia humanitaria y protección social. ¿Sí? Sí, o sea, si tienes algún ejemplo vinculado a esto que acabas de mencionar, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, que el nexo entre o sea, el vincular también y todo el refuerzo de los sistemas de protección social en los países es fundamental, porque lo que comentas, ¿no? La cronificación de determinadas situaciones, que claro, las situaciones de emergencia al final lo que hacen es acrecentarlo, ¿no? Pero que ya vienen de problemas previos. No sé si en el marco de las respuestas a COVID ¿tienes algún ejemplo específico de a lo mejor algún sistema vinculado a todo el tema de transferencias monetarias y protección social en cuanto a respuesta a COVID? Sí, gracias, María. Bueno, para empezar, que es algo, esta interacción, hay experiencias en la región y en el mundo, pero pocas todavía, es algo bastante incipiente. Ahora estamos por terminar una investigación sobre protección social, COVID y migración en la región, y encontramos poquísimas experiencias de este vínculo, lo que habla de todavía un largo camino por recorrer. Mencionar rápidamente dos cosas. Una, cuando hablamos de esta interacción, una pregunta es cómo puede interactuar asistencia humanitaria y en particular las transferencias monetarias con protección social. Y ya lo que utilizamos normalmente para evaluar o para planificar este tipo de interacciones, como un continuo en el cual en un extremo las respuestas son totalmente paralelas. Por un lado el gobierno, su respuesta; por otro lado la asistencia humanitaria, su respuesta; por otras organizaciones locales, su respuesta. Y en el otro extremo, una respuesta integrada, ¿no? Y esto es un poco un modelo, digamos, pero sirve como para pensarlo. Y en ese continuo hay muchas opciones, ¿no? Hay muchas opciones operativas. Por ejemplo, asistencia humanitaria puede utilizar información del gobierno para responder, o puede dar información al gobierno para responder, o pueden utilizar el mismo sistema de pagos para transferir el dinero, o pueden decidir dividir regiones, etcétera, como para poder abarcar a toda la población con la respuesta, ¿no? Entonces, hay diferentes opciones para coordinar. Un ejemplo, solo para retomar, en Gloria habló del caso de Arauca hace un rato, y yo coincido, no me voy a meter en el tema del reemplazo a las organizaciones locales ni de la tercerización, que coincido, pero sí en cuanto al uso de protección social. Hay una experiencia con la cual he estado siguiendo de cerca, que es la de el Programa Mundial de Alimentos junto con protección social, implementando, se llama un piloto, pero no es necesariamente un piloto, en Arauca, para dar asistencia a migrantes de la población local. Lo que tiene de interesante este piloto es justamente esa interacción entre protección social y en este caso el PMA, Programa Mundial de Alimentos. Por ejemplo, el gobierno compartió con el PMA bases de datos del SISBEN, que es el registro social con personas en situación de pobreza, para hacer una focalización, y también bases de datos de la agencia de frontera, etc. Entonces se compartió toda esta información como para, entre las dos instituciones, decidir y tener criterios comunes para decidir a quién se daba una asistencia. Bueno, este es, más allá de seguramente muchos desajustes que deben haber existido en la implementación en la práctica, es un ejemplo interesantísimo de coordinación de una respuesta monetaria por parte de un organismo humanitario junto con un gobierno. También, después, a la hora de implementar, existió mucha coordinación con el gobierno ya local, los gobiernos locales, para los pagos, para la realización de los pagos por un lado, y por otro lado, por supuesto, con la población migrante existieron muchos problemas de
personas que no estaban registradas en el SISBEN, personas cuyos datos de contacto eran ya obsoletos. Entonces, junto con el gobierno local, y acá después podemos conversar también el tema el rol de las organizaciones locales, pero junto con el gobierno local se establecieron estrategias para actualizar esos datos de contacto y poder alcanzar a esas personas. En algunos casos estas estrategias fueron exitosas, en otros casos no. Entonces, en un contexto de pocas experiencias todavía de interacción, esta experiencia, que seguramente deba ser mejorada, creo que tiene algunas cosas muy interesantes. Bueno, dejo aquí. Muchas gracias, Rodolfo. Creo que también ahí yo le quería preguntar a Liuzka, ¿no? Porque sí que conozco algunas iniciativas, ¿no? Que se están llevando también en Colombia, ¿no? Con Alianza por la Solidaridad, vinculadas a todo el tema de CAS multipropósito, ¿no? Vinculado a temas de necesidades de protección, pero también, ¿no? Una experiencia que creo que habéis tenido también en Nariño, ¿no? Con el gobierno local, ¿no? Que quizás a lo mejor recuperar algunos puntos en base a lo que comenta Rodolfo, ¿no? De cómo se están articulando estas respuestas de protección local con acción, con ayuda humanitaria, ¿no? Y si están siendo exitosas. Bueno, primero, pues un poco para situar el tema del cash multipropósito en el marco de respuesta para atender casos de violencia basada en género, pues recordar que la dependencia económica está muy ligada con la violencia de género que se ejerce contra las mujeres y las niñas. Entonces, en este sentido, el brindar un apoyo en cash multipropósito puede implicar para la persona sobreviviente poder, por ejemplo, contar con recursos para transporte e interponer una denuncia, o poder contar con recursos para acceder a atención médica indispensable, ¿no? Este acceso a cash también puede implicar poder generar una estrategia de reubicación de una persona que está en riesgo por situaciones de amenaza a su vida. Entonces, en este marco, la respuesta, contar con este recurso es clave precisamente para generar una respuesta integral a la violencia basada en género. También, pues, en la experiencia que hemos tenido como alianza frente a la atención de casos de violencia basada en género, el recurso de apoyo para personas en riesgo frente al tema de cash multipropósito ha permitido incluso ligar oferta de servicios que no están disponibles en los territorios, pero a los que se puede acceder porque están disponibles en ciudades principales. ¿A qué me refiero? Específicamente a las casas refugio o o casas de paso. Muchas veces las personas que están en riesgo y necesitan ser reubicadas, a través del acceso a cash pueden acceder precisamente a esta oferta especializada que se encuentra especialmente en las ciudades. Entonces, el acceso a este recurso permite entonces también hacer una conexión de la oferta institucional local de un municipio con la oferta institucional que se encuentra de pronto en una ciudad principal. Y esto, por supuesto, pues es lo que se permite con la dispersión de estas ayudas. Y además, pues de una respuesta inmediata y teniendo en cuenta lo que nos ha mostrado la crisis ocasionada por la pandemia en relación con los empleos femeninos y con la pérdida, sobre todo, y la afectación al sector informal en el que están vinculadas también un sector importante de mujeres, el cash también puede ser importante para poder contar con recursos para la reactivación económica. Que nos falta un poco en términos de lo que estaban planteando Rodolfo, de lo que también planteó un poco Gloria, es cómo pensarnos este tipo de apoyos para que también puedan fomentar la economía local y de pronto fomentar también procesos de las organizaciones productoras de mujeres. Eso, digamos, claro, muy en el marco de la emergencia, poder también fomentar este tipo de procesos con la dispersión de recursos multipropósito. Y una reflexión que nos queda frente a lo que estaba planteando Rodolfo y ese nexus que hay entre cash multipropósito en el marco de las emergencias y el contexto de la protección social es tal vez el tema relacionado con las medidas de reactivación económica que se están pensando. Y ahí nos vamos un poco también a lo que tiene que ver
con los gobiernos locales. Estas medidas de reactivación económica no necesariamente están pensadas desde un enfoque de género. Entonces es allí donde también tenemos que empezar a hacer, desde las organizaciones locales, fortalecer esos procesos de incidencia para que esas medidas de activación económica que se están pensando tengan en cuenta las realidades, necesidades y especificidades de las mujeres en los territorios, por lo que hablamos, por la incidencia del desempleo femenino, por la ampliación de brechas en ese sentido, incluso también pues porque la economía de estos países en Latinoamérica se mueve mucho con base en el sector informal y medidas sobre esta parte de la población pues no se están pensando. Y por supuesto hay que pensar algo que también nos mostró la pandemia y que tiene que ver con toda la recarga de trabajo de cuidado en las mujeres. Esto, por supuesto, limita aún más sus posibilidades de acceder al mercado laboral, sus posibilidades, por supuesto, de generar ingresos propios. Y otra vez volvemos a ese círculo que existe y ese vínculo que existe entre la violencia basada en género y la dependencia económica. Entonces, esta estrategia del cash multipropósito, por supuesto, nos permite muchísimo empezar a pensar cómo romper esos vínculos que existen entre la dependencia económica y la violencia de género. Y es un recurso que realmente tiene mucha potencialidad si lo pensamos desde esa perspectiva de generar procesos de reactivación económica y desarrollo. Ya frente a los procesos locales, lo que hemos venido pensándonos también como alianza es cómo generar alianzas con la institucionalidad, tanto del nivel de las alcaldías locales como del nivel de las gobernaciones, específicamente en este caso con la gobernación de Nariño, para que conjuntamente podamos generar capacidades que les permitan a los gobiernos locales responder a este tipo de situaciones de crisis. Específicamente, por ejemplo, los apoyos que se requieren para sostener una estrategia de casas de acogida, que sabemos que requiere de recursos importantes. Entonces, podemos canalizar recursos que permitan fortalecer ese tipo de respuestas institucionales que son tan necesarias en el territorio y que además pues son también, pues que requieren también una inversión importante y que esa inversión importante desde los gobiernos locales permite también su sostenibilidad en el tiempo. Entonces, generar este tipo de alianzas también es importante, porque podemos también cambiar un poco lo que decía Rodrigo, el foco de las políticas públicas están pensadas desde el asistencialismo y pensarnos más en cómo implementar políticas públicas que realmente tengan un enfoque de derechos y de derechos de las mujeres. Muchas gracias, María. Bueno, me está pareciendo súper interesante y además que yo creo que lo habéis sabido ligar muy bien, ¿no? Es decir, aunque Rodolfo ha dicho, bueno, es que no quiero salirme, pero bueno, yo creo que está súper vinculado y además que creo que hemos seguido con el discurso, ¿no? que veníamos haciendo. No sé si hay alguna pregunta específica por parte de las personas asistentes. He puesto en el chat que si queréis hacer preguntas podéis escribirlas, pero bueno, también aquí podéis levantar la mano en el chat, ¿no? Para que yo pueda mirarlas o bueno, si queréis escribir podemos también responderlas. Mientras hay alguien que quiera participar o hacer alguna pregunta, yo sí, bueno, para no parar, sí que quiero, bueno, voy a continuar un poquito, no veo por ahora ninguna persona que quiera preguntar, pero bueno, entonces vamos a seguir y si hay alguna persona, pues puede levantar la mano o escribir la pregunta. A mí sí me gustaría, bueno, vinculado a lo que estamos comentando, ¿no? Sí que en el sentido de, bueno, de que también Luzca antes también mencionaba, ¿no? Que el cómo ¿no? hacer políticas de protección social vinculado más a un marco de derechos, que no sean tan asistencialistas, que también los gobiernos tengan, ¿no? un sistema como más de preparación ante determinadas cosas, ¿no? de respuesta así específica que muchas veces nos hemos encontrado, no solamente en Colombia, sino también en otros contextos donde hemos venido trabajando. Es decir, ¿cómo podemos cómo podemos potenciar todo este proceso, ¿no? de respuesta, ¿no? y de mecanismos de protección social mucho más contextualizados, mucho más vinculados a esta agenda que comentabais,
para que realmente, bueno, pues que haya, ¿no?, esta articulación entre el enfoque de derechos, entre también una respuesta más localizada, ¿no? Es decir, porque al final si reforzamos también tanto a las organizaciones locales que están en el terreno, pero también a los gobiernos, a las instituciones locales, entiendo que ya todo este tema que mencionamos, ¿no?, de la ayuda externa, pues será muchísimo menos, ¿no?, en el sentido de que también la respuesta puede ser muchísimo más local. No sé si Gloria y Rodolfo podéis ahí dar vuestra opinión. Bueno, entonces voy yo. Claro, yo he hecho mucho énfasis en hablar del gran pacto en relación de los compromisos hechos por la comunidad internacional para con las organizaciones de la sociedad civil. Pero por supuesto que el gran pacto incluye también el apoyo a los gobiernos y a los sistemas de protección social. En el caso de Colombia, por ejemplo, nosotros tradicionalmente teníamos separados en dos esquemas, el que equivaldría a los sistemas de protección civil, que es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es la unidad de parte del gobierno encargada de la respuesta a las crisis de origen natural o de origen tecnológico, etc. Pero por otro lado hemos tenido con distintos nombres la unidad encargada de la respuesta frente a las consecuencias por el conflicto armado. Últimamente, unidad de víctimas, en otras épocas, la red de solidaridad social, con la que, por cierto, retomando también algo que decía Rodolfo, el Programa Mundial de Alimentos siempre ha trabajado en sus programas de las operaciones de socorro y recuperación, operación prolongada, socorro y recuperación, siempre ha trabajado con instituciones del gobierno vinculadas con la respuesta a las víctimas del conflicto, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con los gobiernos locales, incluso desde mucho antes de la firma del Gran Pacto. Por supuesto, ahora con lo de las transferencias monetarias, esto tiene unas dinámicas que se van acomodando también, incluso a lo del Nexus, que era otra de las cosas que mencionábamos. Pero retomando el tema de la división de poderes, por decirlo de alguna manera, en Colombia, teníamos la atención a los desplazados y otras víctimas del conflicto, la atención a inundaciones, terremotos y similares, luego con el incremento de la migración. Lo que está pasando, en mi opinión, es que se está desdibujando un poco el tema de las víctimas del conflicto al punto de que cambia el espíritu, la función de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, OCHA, en Colombia, cambia su rol. Ahora tiene un rol un poco más discreto, si se quiere, y coge muchísimo más auge el tema de la atención a los flujos migratorios mixtos. Y entonces es el sistema de protección civil, que antiguamente estaba más encargado de la respuesta humanitaria frente a crisis y desastres, empieza a tener un papel mucho más preponderante en términos de la respuesta a la migración. Y en clave de localización, yo sí creo que es muy importante para esto escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, porque tenemos que seguir pensando también en clave de los principios humanitarios. Y si bien la idea sí que es ayudar a que los gobiernos cumplan con su deber y obligación de atender no solo a su población, sino a la población que llega en migración, pues por todos estos acuerdos internacionales que hemos firmado y por el imperativo humanitario, para no ir más lejos, sí que es muy importante que haya una participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en esas mesas de discusión, en mi opinión, porque si no, se sigue desdibujando cada vez más lo que está pasando en el caso de Colombia en el interior del país. El tema de los asesinatos de los líderes sociales, lo que mencionaba tan bien ilustrado Luivka, del incremento de la violencia sexual basada en género y otras violencias contra las mujeres a partir no solo de la pandemia como a situación de salud, sino también el tema del confinamiento y demás. Y otros temas pues asociados con el conflicto armado al interior del país. Entonces sí que estoy completamente de acuerdo en que hay que seguir apostando a la respuesta con los municipios y las gobernaciones, pero también es muy importante que haya una participación activa de las organizaciones de la sociedad civil organizadas para que esto tenga un efecto, pues retomando mi tema de la localización. Aprovecho para hacer un comentario rápido. Gracias. Dos cosas. Uno, bueno, como decía Gloria, el rol, por supuesto, de protección civil es clave en
en toda esta agenda. Nosotros es lo que siempre estudiamos y que hasta hace pocos años estas organizaciones iban completamente en paralelo. Respecto de protección social, en algunos casos respecto a asistencia humanitaria, dependiendo del país, pero al menos en cuanto a protección social y protección civil, muy pocas interacciones. Ese, por ejemplo, es el caso en Colombia y también en muchos otros países, y que ahora empieza lentamente a cambiar. Hay países de la región, como por ejemplo República Dominicana, en el cual ha habido mucho más interacción en los últimos años entre estos dos sectores, ¿no? Pero por supuesto, eh, protección social solo puede cumplir un rol dentro de respuestas a emergencias y eso tiene que estar enmarcado dentro de una estrategia más holística, digamos, eh, liderada por protección civil según corresponde. Y eso es lo que ha sido desafiado un poco en el contexto actual de la pandemia, ¿no? Porque muchos países enmarcaron la crisis como una crisis sanitaria, eh, no respondiendo a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Digamos que uno entiende por qué, pero también ese sistema ya estaba preparado en cuanto a mecanismos de coordinación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una crisis sin precedentes, entonces por supuesto se entiende que no era sencillo. Por otro lado, también quería mencionar el asunto que se mencionó rápidamente del enfoque de derechos para protección social. En protección social hay un problema de muy larga data, que es básicamente que aquellos que están en el sistema contributivo, aquellos que tienen un empleo formal, contribuyen y por lo tanto tienen determinados seguros para garantizar, por ejemplo, desempleo en algunos países o incidente de trabajo y después pensiones para la vejez, tienen acceso a determinados seguros y servicios y tienen determinadas contingencias cubiertas. Ahora, la mayoría de la población que no está cubierto por ese sistema se beneficia de programas típicamente. Estos programas, algunos están más arraigados al país y a los sistemas, pero en muchos casos no dejan de ser programas que son susceptibles a cambios. Lo hemos visto, por ejemplo, en México, que el programa Prospera, Progreso, Oportunidades, siempre un programa bandera en la región respecto a transferencias monetarias condicionadas, de repente cambió y prácticamente, bueno, en su esencia cambió de modo significativo. Entonces, cuando son programas que están sujetos a los cambios políticos, estamos muy, muy lejos de hablar de un enfoque de derechos, ¿no? Entonces, para la gran mayoría de la población de nuestros países, esta es una cuestión pendiente, ¿no? Hablamos de enfoque de derechos y sabemos que hay muchos acuerdos internacionales y muchas constituciones que establecen que el acceso al empleo, el acceso a un ingreso básico, lo que fuera, es una cuestión de derechos, pero en la práctica sabemos que se está muy lejos de eso, ¿no? Bueno, dejo aquí. Gracias. Muchas gracias. A ver, hay algunas preguntas del público. Lo que pasa es que, bueno, también son preguntas como muy concretas, ¿no? Es decir, cómo es el trabajo con Copartes para respuesta humanitaria de Alianza. Quizás esto es como más, bueno, es un poco también lo que ha estado comentando Liuzka respecto a las organizaciones de mujeres, pero bueno, quizás entrar en eso es como muchísimo más de más tiempo, ¿no? En cuanto a la diferencia entre copartes, socias implementadoras, también es como una pregunta como muy operativa, ¿no? Entonces quizás yo creo que ahí es dependiendo de a qué llamamos copartes, socias implementadoras. Una organización coparte puede estar implementando, socia también, entonces bueno, no sé si nos da tiempo porque son menos ¿sabes? Nos queda muy poquito para el foro y quizás ya a nivel operativo podemos, si quieres, nos puedes escribir directamente a Liuzka o al equipo nuestro de Colombia para que pueda aclarar determinadas dudas.
Sí que me parece importante, bueno, que creo que también Gloria ha abordado antes un poco, pero bueno, pues cuál es, sí que una última pregunta que nos hace Judith Herrera, pues cómo son las oportunidades de cambio del enfoque de las organizaciones internacionales, ¿no? Yo creo que ahí también Gloria ha abordado antes, pero quizás, Luzca, tú quieres complementar algo, ¿no? De respecto a qué oportunidades tenemos. Yo creo que, bueno, antes de darte a ti la respuesta, yo voy a meter ahí un poquito de cuña. O sea, yo creo que tenemos muchísimas cosas que cambiar. Creo que también, es decir, las organizaciones internacionales, por supuesto, pero también el sistema en el que estamos metidas, ¿no? Y en general las organizaciones, porque al final es un sistema, ¿no? Muy, ¿no? Como muy contaminado con muchos requerimientos, muchas cosas que quizás nos hace ser de una determinada manera que realmente nos está dificultando, como comentaba antes Gloria, ¿no? De llegar a determinadas cosas, de visibilizar a determinadas organizaciones, de que otras organizaciones estén en los procesos. Pero bueno, ahí esa es mi cuñita, ¿no? Que aquí, Luzca, a lo mejor quizás puedes mencionar algo, ¿no? Y luego si quieres, Gloria, puedes complementar. María, si me permites antes hacer una puntualización sobre la pregunta. Sí, Judith. A ver, lo que pregunto es sobre todo porque, a ver, yo trabajo desde hace muchos años en organizaciones internacionales y ese es uno de los caballos de batalla, no solamente con el COVID, sino desde hace muchos años. Y hay una resistencia muy importante, y estoy muy de acuerdo con lo que exponían antes en relación es un asunto de poder, es un asunto de control y es un asunto en el que no veo claro que las organizaciones internacionales estén dispuestas y tengan como objetivo dejar de existir en función de que aquellos recursos, tanto humanos como capacidades, se generen localmente. Hace muy poco participé en un foro en donde estábamos analizando precisamente la situación humanitaria respecto al COVID y hacía una pregunta la reacción de los países. ¿Se te ha cortado? Hola. Estamos prefiriendo ver a Haití en una situación por ejemplo, Se te ha cortado, Judith. No, decía yo que les comentaba que qué preferimos ver una situación como la de Haití o preferimos ver una situación como la de Japón enfrentando un tsunami. Y la respuesta fue muy curiosa porque la respuesta decía, bueno, es que nosotros nos dedicamos a salvar vidas. Entonces, por eso quería hacer la pregunta, porque me gustaría saber desde su visión qué oportunidades ven realmente para que esta dinámica verdaderamente cambie. ¿Qué necesitaríamos hacer desde dentro y desde fuera para que estos mecanismos y esto que ya está en el discurso, pero que del discurso a los hechos todavía hay un enorme trecho, pudiera en un momento dado empujar hacia allá? Porque la verdad es que, ya les decía, yo estoy en esto desde hace muchísimos años y no veo realmente, en este sentido, no veo un avance claro, sino al contrario. De hecho, parece que en algunos casos se reafirma esa especie de neocolonialismo, etc. Gracias. ¿Voy, María? Sí, responde, porque estamos ya casi sobre el tiempo y así ya luego después cerramos. Judith, excelente tu pregunta. Incluso hay otra pregunta donde hacen sobre el desarrollo y el ámbito, si la localización es diferente en el desarrollo. La respuesta yo la voy a hacer súper simple, sobre todo por el tiempo, y es el tema de los donantes. Ya la ESI, por ejemplo, está empezando a mirar con mucho más énfasis el tema de la localización. Se dio la discusión de si se podía, si se establecía o no un marcador de localización. La discusión ya empezó, pero yo creo que tiene que ser en los que ponen la plata. La discusión tiene que arrancar por ahí y los cambios tendrían que salir desde ahí. Y la pregunta de qué preferimos un Haití o un Japón en una respuesta, hagámosla a los donantes. Y ahí está la respuesta en el ámbito del desarrollo. Si nosotros podemos trabajar más en el desarrollo, por supuesto que eso implica necesariamente una reducción de riesgo de desastres.
y tendría que implicar también una reducción de las consecuencias en el conflicto. Entonces, hablemos con los donantes, subamos hacia los donantes, el tema de la localización y el tema del apoyo a las organizaciones y a los gobiernos locales, para retomar también lo de Rodolfo. Esa sería mi respuesta. Gracias. Yo creo, bueno, es decir, estamos sobre tiempo. A mí me gustaría que también un poco remarcando lo que también antes nos comentaba, ¿no? Y de cara también a que este webinar que queremos, bueno, vamos a hacer, este ciclo de webinar termina el día 15, ¿no? Con un webinar final que queremos un poco hacer como las conclusiones, ¿no? Y analizar de todos los webinars que hemos venido haciendo, ¿no? El que hicimos el otro día sobre protección, este que estamos haciendo hoy, ¿no? Sobre todo el componente de desplazamiento, localización, ¿no? Y CAS multipropósito. Y mañana tenemos un tercero que también invito a la gente, lo que pasa que el de mañana es en francés, ¿no? Y que está vinculado a herramientas para mejorar la respuesta humanitaria. Entonces queremos hacer como una memoria final, ¿no? de todos estos procesos, ¿no? De cara también a sacar conclusiones, recomendaciones, qué queremos hacer a futuro, ¿no? Y realmente las preguntas nos enriquecen a todas y a todos. No sé si tanto Liuzka, Rodolfo y Gloria, de cara también a un poco cerrar, o sea, si podéis decir como una frase, ya sé que es difícil, ¿no? Lo típico de dile una frase, ¿no? Pero una frase como decir, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que decir en una frase? Como, bueno, ya sé que hay muchísimas cosas, ¿no? Pero una frase que querríais remarcar, ¿no? En el marco como para cierre de esta sesión. ¿Quién quiere empezar? Dejo pensar un poquito. A ver. Bueno, voy yo entonces. Venga, Gloria. Ya que soy como la más distinta, los otros dos temas que son más, tienen más coherencia entre sí. La localización, para que sea efectiva, tiene que ser feminista. Muchas gracias. Bueno, rápidamente yo lo que voy a decir es lo que yo dije, y es asistencia humanitaria, cuando es posible, debe colaborar en fortalecer la capacidad de protección social a nivel nacional y local. Muchas gracias, Rodolfo. Liuzka. Yo cerraría con la siguiente frase. La atención humanitaria tiene que tener en cuenta que las crisis humanitarias tienen efectos distintos en hombres, en mujeres, en niñas y en niños. Y la respuesta tiene que adecuarse a eso. Muy bien. Pues yo agradezco a Gloria, a Rodolfo y a Liuzka. La verdad que ha sido un placer para mí estar en este espacio. He aprendido muchísimo. Me parece que es un tema, ¿no? Que por supuesto en 1 hora y media quedan muchas cosas por hablar. Creo que un poco las ideas que se han posicionado aquí, ¿no? Respecto a los sistemas de protección social, respecto a la localización, ¿no? Los enfoques que habéis presentado, ¿no? Respecto también a un poco a cómo responder ante protección y cómo respondemos, ¿no? Desde un poco, como comenta Liuzka, desde un enfoque interseccional, un enfoque de género, cuestionando las relaciones de poder es fundamental, ¿no? Y realmente es lo que como organizaciones internacionales, que al final estamos en el espacio, bueno, yo estoy en ese espacio, ¿no? Como organización internacional tenemos que mirarnos también y cuestionarnos, ¿no? Entonces, muchas gracias por vuestra participación, la verdad ha sido un placer. Y os invitamos también a seguir con los espacios que vamos a seguir organizando, ¿no? Mañana tenemos otra sesión que va a ser en francés, pero el día 15 también tenemos otra sesión también a las 3:30 de la tarde que vamos a hacer como un poco de cierre de todos estos espacios que hemos venido organizando entre Alianza por la Solidaridad, ActionAid y el IECA, ¿no? Y bueno, pues de todas maneras, para cualquier pregunta que haya quedado sin responder, para cualquier duda, pues podéis escribirnos Liuzka ha dejado también su correo allí, pero bueno, también estamos disponibles para cualquier cosa y de hecho también sacaremos unas memorias de estos espacios que estamos organizando, que os haremos llegar a todas las personas que os habéis inscrito en estas jornadas. Muchas gracias y un placer. Gracias.